Mi suegra robó la comida a una anciana en el restaurante por impaciente y nos echaron, pero me permitió esquivar una bala al ver cómo mi novia la defendía. Yo, de 28 años, he estado saliendo con Dorothy, de 26, durante unos 18 meses. Nos conocimos a través de amigos en común. Las cosas han avanzado bastante rápido entre nosotros, y habíamos estado hablando de comprometernos en 1 o 2 años. La cosa es que ninguno de los dos había conocido aún a la familia del otro. Ella creció a unas 4 horas de donde vivimos ahora, y mis padres están en la costa opuesta. Ambos acordamos que conocer a nuestras familias era importante antes de dar el siguiente paso en nuestra relación. Soy bastante tradicional en ese sentido y quería asegurarme de que fuéramos compatibles. El mes pasado, Dorothy finalmente conoció a mis padres cuando vinieron de visita. Todo salió muy bien. Mi mamá y mi papá son personas bastante relajadas y les cayó bien de inmediato. Después de la cena, me apartaron para hacerme sus preguntas habituales. Mi papá quería saber si ella tenía un trabajo estable. Mi mamá preguntó sobre sus metas. Así que esperaba que cuando conociera a sus padres las cosas sean bastante similares. Me había advertido que su familia era un poco diferente a la mía, pero todas las familias tienen diferencias. Pero eso no me preparó para el horror. Los padres de Dorothy, Lillian y Roger, la tuvieron cuando eran adolescentes. Pero hace unos 6 años tuvieron otra hija, Evelyn, a quien Dorothy llama su bebé de segunda oportunidad. Dorothy explicó que sus padres estaban decididos a darle a Evelyn todo lo que no pudieron darle a ella cuando era pequeña. El plan era conducir hasta su ciudad el sábado y cenar en un buen restaurante de carnes en el centro. Dorothy hizo una reserva para las 9 de la noche. Cuando llegamos al restaurante, Lillian y Roger ya estaban allí con Evelyn. Me sorprendió un poco que trajeran a una niña de 6 años a un lugar tan elegante para cenar tan tarde, pero supuse que no encontraron niñera. Evelyn era una niña linda, aunque se la veía cansada e irritable. Tenía un iPad que emitía ruidos fuertes de juegos, lo cual noté que molestaba a otros comensales. Los primeros minutos fueron aceptables. Lillian y Roger parecían lo suficientemente amables, me preguntaron sobre mi trabajo y de dónde era. Unos 15 minutos después de que nos sentamos, Evelyn dijo que tenía sed. Antes de que pudiera siquiera sugerir llamar al camarero, Lillian empezó a agitar los brazos y a gritar a través del restaurante. Literalmente gritaba agua, agua, como si estuviéramos en una emergencia. Todo el restaurante se giró para mirarnos. Un camarero se acercó apresuradamente, con cara de alarma. Lillian inmediatamente empezó a regañarlo, diciéndole que habíamos estado esperando mucho y que su hija se estaba muriendo de sed. El camarero era un chico joven, quizás de unos 20 años, y parecía genuinamente confundido. Se disculpó y explicó que estaban con poco personal y que traería el agua de inmediato. El camarero trajo agua para toda la mesa y volvió a disculparse. Pensé que tal vez Lillian solo estaba teniendo un mal día, pero las cosas empeoraron. Exigió saber qué tipo de restaurante no tiene menús infantiles. El camarero explicó educadamente que podían adaptar cualquier plato para hacerlo apto para niños. Cuando el camarero regresó para tomar nuestro pedido, Lillian jugó una especie de juego en el que le hizo recitar cada uno de los especiales del menú, interrumpiéndolo tras cada uno para decir, siguiente. Había como 8 especiales, y lo hizo pasar por todos antes de pedir un filete bien cocido con puré de papas para Evelyn. Luego le dijo al camarero que podía irse sin tomar el resto de los pedidos. Le pregunté a Dorothy por qué su madre solo pidió para Evelyn, y me explicó que su mamá siempre pone primero el pedido de la niña. Me reí porque pensé que estaba bromeando, pero Lillian me cortó en seco y me preguntó qué era tan gracioso. El tono de su voz dejó claro que hablaba en serio. Roger rápidamente cambió de tema al clima. Unos 20 minutos después, noté que en otra mesa les sirvieron su porción de puré de papas. Lillian también lo vio y se volvió loca. Llamó a un ayudante de camarero que apenas hablaba inglés y empezó a gritarle sobre por qué otras mesas estaban recibiendo comida antes que nosotros. El joven se veía aterrorizado y no paraba de decir que no sabía, que lo averiguaría. Dorothy seguía allí, mirando su celular, mientras el iPad de Evelyn seguía sonando con un dibujo animado a todo volumen. Nuestro camarero original regresó, y Lillian exigió saber por qué esa otra mesa recibió el puré antes que nosotros. El camarero explicó que esa mesa había ordenado primero y que la comida salía conforme estaba lista. Lillian dijo que su hija era la persona más joven del restaurante y que por eso debía recibir su comida antes. El camarero dijo que lo revisaría y volvió a irse. En ese punto, estaba mortificado. La gente en otras mesas nos miraba, y podía notar que estaban molestos por el ruido del iPad de Evelyn. Sugerí que tal vez podríamos bajarle el volumen, pero Lillian justificó que Evelyn necesitaba el iPad para mantenerse tranquila en los restaurantes. Cuando miré a Dorothy en busca de apoyo, solo se encogió de hombros. El camarero volvió y dijo que el puré de papas saldría en unos minutos. Lillian metió la mano en su bolso y sacó lo que parecían unos $8 en billetes. Puso el dinero sobre la mesa y anunció que eso era la propina.
Luego levantó uno de los billetes y dijo que por cada mesa que viera recibiendo puré antes que nosotros, le quitaría $1 al camarero. Le dije a Lillian que lo que estaba haciendo no era justo para el camarero y que claramente el restaurante estaba ocupado y tenía poco personal. Para mi sorpresa, Lillian admitió que tal vez su gesto con el dinero no era necesario, y guardó los billetes de nuevo en su bolso. Pensé que tal vez había logrado hacerla entrar en razón. Unos 5 minutos después, vi a Lillian levantarse de nuestra mesa y caminar directamente hacia la mesa de una anciana que estaba sola. A esa señora recién le habían servido un plato que incluía puré de papas. Lillian se inclinó, agarró el plato completo de la mujer y comenzó a caminar de regreso a nuestra mesa con él. La anciana se levantó con ayuda de su andador y la siguió hasta nuestra mesa. Le exigió que le devolviera su comida, y Lillian se negó. Comenzó a gritar que su hija se estaba muriendo de hambre mientras esa mujer se atiborraba de comida. Incluso Evelyn le tiraba de la manga, pidiéndole que se detuviera. La anciana agarró un lado del plato mientras Lillian sostenía el otro, y literalmente estaban jugando una especie de tira y afloja con la cena de una desconocida. Finalmente, la mujer dijo que si ya iban a salir más porciones de puré pronto, ¿cuál era el problema con esperar? Lillian le respondió llamándola bruja egoísta y vieja. Fue entonces cuando el gerente del restaurante y 2 camareros vinieron a separar la pelea. El gerente claramente había estado observando nuestra mesa toda la noche. Le dijo a Lillian que debíamos irnos de inmediato. Mencionó los gritos, el ruido del iPad y ahora el robo de comida. Lillian empezó a discutir diciendo que éramos clientes que estaban pagando, pero el gerente dijo que teníamos que irnos. Mientras nos escoltaban hacia afuera, la anciana dejó caer el plato al suelo para que Lillian no se lo pudiera llevar. El puré de papas se esparció por todos lados. Terminamos en un McDonald's a la vuelta, que era el único sitio que seguía abierto. Lillian se quejó todo el tiempo diciendo que el restaurante había discriminado a su familia por tener una niña. Roger estuvo de acuerdo y dijo que deberíamos dejar reseñas negativas en línea. Dorothy asentía con todo lo que decían. Durante el camino de regreso al departamento de Dorothy, me preguntó qué me había parecido la cena. Le dije que ciertamente fue memorable, pensando que reconocería lo loca que había sido toda la situación. En vez de eso, comenzó a quejarse del mal servicio del restaurante y de lo grosero que fue el personal. Pensaba que el problema había sido el restaurante, no el comportamiento de su madre. Hemos estado discutiendo sobre eso desde entonces, y sigue diciendo que no lo entiendo porque no tengo hermanos pequeños. No sé qué hacer. Amo a Dorothy, pero estoy empezando a preguntarme si somos compatibles a largo plazo. ¿Estoy equivocado por sentirme molesto por esto? Actualización 1. La mayoría de las personas dijeron que el incidente en el restaurante era una gran señal de alerta y que debía prestar atención a cómo reaccionó Dorothy. Algunos sugirieron que tal vez Dorothy solo se quedó en shock y necesitaba tiempo para procesar lo que pasó. Decidí darle el beneficio de la duda y tener otra conversación al respecto. Aproximadamente una semana después del incidente en el restaurante, volví a tocar el tema con Dorothy. Dorothy se puso a la defensiva de inmediato. Dijo que su madre solo era apasionada y quería asegurarse de que Evelyn estuviera bien atendida, y que claramente yo no entendía lo que era ser un padre protector. Intenté explicarle que robarle la comida a una anciana no era proteger a Evelyn, simplemente estaba mal. La conversación no llevó a ninguna parte. Dorothy seguía desviando el tema y poniendo excusas. Dijo que su mamá le había pedido disculpas después, aunque yo nunca vi ninguna disculpa. Afirmó que sus padres estaban estresados porque tenían problemas económicos y estaban preocupados por pagar los útiles escolares de Evelyn. 2 semanas después del incidente en el restaurante, Dorothy me invitó a la fiesta de cumpleaños de Evelyn por sus 7 años. Tal vez lo del restaurante fue un caso aislado, y serían diferentes con familia y amigos. La fiesta fue en un centro comunitario local. Dorothy me había dicho que sería una reunión familiar pequeña, pero al llegar, quedó claro que Lillian había invitado a medio vecindario. Había unas 40 personas, incluyendo a muchos niños de la escuela de Evelyn y sus padres. Más tarde me enteré de que Lillian llevaba meses planeando la fiesta y se endeudó para pagarla. Las primeras horas estuvieron bien. Evelyn parecía estar pasándola muy bien, y conocía a algunos de los familiares de Dorothy. Sus tíos y tías eran bastante agradables, y comencé a relajarme un poco. Tal vez lo del restaurante sí fue solo una mala noche. Entonces llegó el momento de los regalos. Lillian había colocado una mesa para los regalos cerca del castillo inflable, y había como 30 regalos envueltos apilados. El plan era que Evelyn abriera los regalos mientras todos miraban, como en cualquier fiesta infantil. Evelyn abrió unos 10 regalos y todo marchaba bien. Luego llegó a uno de una de sus compañeras de escuela, una niña llamada Chloe. Era una cajita envuelta, y cuando Evelyn la abrió, era un sencillo kit para hacer pulseras. Nada del otro mundo, probablemente costaba unos $10, pero Evelyn parecía emocionada. Lillian miró el regalo e hizo una mueca. Le preguntó a Dorothy quién lo había traído, y Dorothy señaló a Chloe y a su madre, que estaban al otro lado del salón.
Lillian caminó hacia la madre de Chloe, y yo observé toda la interacción desde unos 3 metros de distancia. Lillian le dio las gracias a la mamá de Chloe por venir, pero le dijo que había notado que el regalo no tenía ticket de regalo. Le explicó que Evelyn ya tenía un kit para hacer joyas y le preguntó si podría devolver el regalo y conseguirle otra cosa en su lugar. La mamá de Chloe se mostró confundida y dijo que no tenía el recibo, y que había elegido ese regalo específicamente porque Chloe había mencionado que a Evelyn le gustaba hacer pulseras. Lillian le respondió que eso era muy considerado, pero que Evelyn realmente necesitaba útiles escolares, y que si podía, tal vez podría cambiar el regalo por unos lápices de colores. Lillian no había terminado. Mencionó que se había dado cuenta de que la mamá de Chloe había llevado cupcakes comprados en tienda, para la venta de pasteles del colegio el mes pasado, en lugar de hacerlos en casa. Que entendía que algunas familias estaban más ocupadas que otras, pero que era importante hacer un esfuerzo por los niños. La mamá de Chloe respondió que esa semana había estado haciendo turnos dobles y que no había tenido tiempo para hornear. Lillian le dijo que lo entendía completamente y que no la estaba juzgando, pero que tal vez la próxima vez podría planearlo mejor. La mamá de Chloe dijo que tenía que irse y tomó de la mano a Chloe. Se fueron de la fiesta en ese mismo momento. Vi toda la interacción con la boca abierta. Lillian acababa de humillar a una madre delante de todos por un regalo de $10. Pero cuando miré alrededor a la familia de Dorothy, todos actuaban como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Al final de la fiesta, aproximadamente la mitad de las familias se habían ido antes de tiempo. Dorothy ayudó a su madre a contar los regalos después, y Lillian hizo una lista de qué familia había dado qué. Habló de cuáles regalos Evelyn se quedaría y cuáles iban a devolver o cambiar. En el camino de regreso a casa, le pregunté específicamente por la mamá de Chloe, y Dorothy dijo que su madre probablemente tenía razón, que los cupcakes comprados en la tienda no eran apropiados para una venta de pasteles escolar. A la mañana siguiente, le dije a Dorothy que necesitaba algo de tiempo para pensar en todo. Me preguntó si esto era por la fiesta de cumpleaños, y le dije que era por muchas cosas. Se defendió diciendo que su familia no era perfecta, pero que ninguna lo es, y que yo debía decidir si la amaba lo suficiente como para aceptar a su familia. Estoy quedándome en casa de un amigo. Actualización 2. Después de publicar mi última actualización, pasé alrededor de una semana quedándome en casa de mi amigo. Dorothy me enviaba mensajes constantemente durante esa semana, diciéndome que tenía que volver a casa ahora mismo. Si a mi novia le faltaba alguna bandera roja, era esa. Pero regresé solo para terminar de recoger mis cosas y buscarme un nuevo sitio donde volver, porque a una relación con ella no iba a regresar ni con todo el alcohol del mundo en sangre. Dorothy parecía aliviada de que hubiera regresado, y prometió que trabajaríamos en esto juntos. Pero ese alivio se borró cuando vio que solo regresé para recoger mis cosas y hacerlo oficial. Les ahorraré la discusión que tuvimos, porque era básicamente lo mismo, ella pensando que el comportamiento de su madre no era tan grave. Unos 3 días después, me entero por amigos en común más cosas sobre Lillian. Dorothy recibió una llamada de su madre. Al parecer, Lillian había tenido una discusión con el director de la escuela de Evelyn. Evelyn se había metido en problemas por golpear a otro niño en el patio, y la maestra llamó a Lillian para que fuera a recogerla antes. Cuando Lillian llegó a la escuela, exigió saber por qué el otro niño no había sido castigado también. La maestra explicó que el otro niño accidentalmente se había chocado con Evelyn mientras corría, y Evelyn respondió golpeándolo. Claramente había sido culpa de Evelyn, pero Lillian insistió en que el otro niño fuera suspendido. Dijo que iba a llamar a la junta escolar y presentar una queja sobre cómo estaban tratando a Evelyn. La reunión terminó con Lillian siendo expulsada del recinto escolar. Evelyn fue suspendida por 2 días, y le dijeron a Lillian que debía tener una reunión con la directora y la consejera escolar antes de que Evelyn pudiera regresar. Lillian estaba convencida de que la escuela tenía algo en contra de su familia. La versión que ha estado contando Lillian es diferente. Según ella, Evelyn estaba tranquilamente en lo suyo cuando este otro niño la chocó intencionalmente y la tiró al suelo. Dijo que Evelyn simplemente se estaba defendiendo, y que cualquier padre se sentiría orgulloso de su hijo por enfrentarse a un acosador. Afirmó que la directora formaba parte de una red de viejos conocidos que protegía a ciertas familias. Que iba a contactar a un abogado y que posiblemente demandaría a la escuela por discriminación. Me enteré de que Lillian terminó teniendo una gran pelea con la administración de la escuela. Hizo tal escándalo durante la reunión que llegaron a amenazarla con llamar a seguridad. Finalmente, se permitió que Evelyn regresara a clases, pero Lillian fue vetada de la propiedad escolar, excepto para conferencias programadas con aviso previo. Actualización 3. No tenía pensado publicar otra actualización, pero la semana pasada pasó algo que creo que a muchos les interesará. Definitivamente, me confirmó que tomé la decisión correcta al terminar con Dorothy. Además, luego de algunos meses soltero, he conocido a una nueva chica, que es completamente diferente de Dorothy. Pero vayamos a lo que me enteré. El martes pasado, estaba almorzando cuando escuché una voz familiar detrás de mí, pero no una voz que quisieras escuchar. Era Lillian, y estaba gritándole al adolescente que atendía en el mostrador.
Me di vuelta y vi a Lillian allí, junto a Evelyn, que se veía avergonzada y le tiraba de la manga a su madre. Lillian estaba molesta porque se habían quedado sin el sándwich de pavo que Evelyn quería. La chica detrás del mostrador tendría unos 16 años, y estaba intentando explicarle que tenían otras opciones de sándwiches disponibles. Pero Lillian no quería saber nada. Le decía a la chica que era inaceptable que un restaurante se quedara sin comida, y que ella había conducido hasta allí específicamente por ese sándwich. La chica seguía disculpándose y ofreciendo alternativas, pero Lillian no la dejaba terminar y alzaba cada vez más la voz. Entonces Lillian exigió hablar con el gerente. La chica le dijo que el gerente estaba almorzando y que volvería en unos 20 minutos. Lillian respondió que no iba a esperar 20 minutos y que quería hablar con alguien a cargo en ese mismo momento. La chica explicó que era la única trabajando y que no podía llamar a nadie más. Lillian le pidió su nombre y dijo que llamaría a la oficina central para quejarse. Afirmó que la chica estaba siendo grosera e inútil, y que se aseguraría de que su gerente supiera sobre su actitud. La chica comenzó a llorar, lo que pareció enfurecer aún más a Lillian. Me sentí terrible por esa chica, que solo estaba tratando de hacer su trabajo. Probablemente, ganaba el salario mínimo y tenía que lidiar con clientes como Lillian todo el día. Decidí que tenía que decir algo. Me acerqué a Lillian y la saludé. Se sorprendió al verme, y pude notar que no sabía si debía ser cordial u hostil. Le señalé que la chica había sido muy educada y servicial, y que quedarse sin un producto del menú no era su culpa. Le dije que gritarle a una adolescente por algo que no podía controlar no le estaba enseñando nada positivo a Evelyn. Lillian dijo que yo seguía siendo la misma persona crítica de siempre, y que obviamente no había aprendido nada tras perder a Dorothy. Añadió que yo probablemente era del tipo de persona que deja que otros lo pasen por encima. Le respondí que tratar a las personas con respeto no era dejarse pisotear, era simplemente ser una persona decente. Lillian dijo que estaba siendo ridículo y que estaba armando una escena. Por eso se iba porque no quería lidiar con mi actitud. Agarró a Evelyn de la mano y se dirigió a la puerta. La chica detrás del mostrador seguía llorando, así que le compré un refresco y le dije que había manejado muy bien la situación. Ella me dijo que clientes como Lillian eran bastante comunes y que ya estaba acostumbrada, pero que igual le dolía. Le dejé una propina más grande de lo normal. Unos días después del incidente en la tienda de sándwiches, me encontré con el primo de Dorothy en una cafetería. El primo me contó que las cosas con Lillian habían empeorado desde que Evelyn comenzó tercer grado. Al parecer, ya había tenido discusiones con 3 maestros diferentes en lo que va del año escolar. Había acusado al profesor de arte de Evelyn de ser parcial porque Evelyn no ganó un concurso, y exigió que la cambiaran de clase de matemáticas porque pensaba que la maestra iba demasiado lento. Lillian también había tenido conflictos con varios padres durante los partidos de fútbol de Evelyn. Había estado gritando al árbitro durante un partido. El incidente fue tan grave que el coordinador de la liga tuvo que hablar con Lillian. Lillian respondió sacando a Evelyn del fútbol por completo. También mencionó que Lillian estaba teniendo problemas en su trabajo. Un par de semanas después de esa conversación, me enteré por conocidos que Lillian había sido despedida de su trabajo. Su gerente ha pensado que los beneficios que puede traer Lillian no son suficientes para compensar los problemas que acarrea. De Dorothy no sé mucho, solo que ha estado saliendo en citas aquí y allá. Pero si no cambia su dinámica con su madre, cuando los presente a su nuevo novio va a tener los mismos problemas que tuvo conmigo. Lillian es de esas personas que deberían ser cortadas por su familia, y no ser apoyada o justificada. Creo que eso solo la vuelve más con derecho, caprichosa y molesta para todos. Pero como no se convertirá en mi suegra, no es mi problema en lo absoluto. Pero sí creo que es un problema para Dorothy, y tarde o temprano lo descubrirá de la peor forma. No puedes tener una madre así y salir sin consecuencias. Es una persona que atrae problemas, y tarde o temprano los problemas llegarán a ti también. Actualización 4. El tiempo ha pasado, pero eso no ha hecho que Lillian, mi ex-suegra, cambiara o perdiera esa actitud de persona con derecho que tenía desde que la conocí. Durante estos años no tuve más noticias que compartir con ustedes, porque dejé de recibir actualizaciones sobre ella. Pensaba que tal vez había cambiado su comportamiento después de que la despidieran, o simplemente que había tenido suerte. Pero esa suerte se acabó, o lo que hizo ahora fue tan grande que llegó a mis oídos. Si alguna vez te preguntaste qué sucede cuando 2 personas con derecho chocan, esta podría ser la respuesta a esa incógnita. Esto es lo que sucedió. Lillian estaba con Evelyn en un centro comercial haciendo compras. Evelyn había elegido un suéter que le gustaba mucho, pero el único talle que le quedaba a Evelyn era uno que otra niña ya se estaba probando junto a su madre. Lillian argumentaba que ellas habían entrado a la tienda primero, pero esta madre y su hija habían sido las primeras en ver el suéter y en pedir ese talle para probárselo. Así que Lillian empezó a exigir que la tienda se lo quitara a la otra clienta, que ya estaba por pagarlo, para que Evelyn pudiera probárselo. Podría haber sido otra situación más en la que Lillian le grita a todo el mundo, a la madre de la otra niña, a la empleada de la tienda, y hasta al maniquí.
Pero lo que no se esperaba era que la otra madre le gritara de vuelta, diciendo que ella tenía más derecho al suéter. Y sí, yo diría que también era una madre con derecho, por la respuesta que dio: a mi hija le queda mejor y llegamos primeras, perdedoras. Y por primera vez, Lillian se vio reflejada en alguien. Su reacción fue iniciar una pelea en la que ambas mujeres se jalaron del pelo y se golpearon, ante la mirada de sus propias hijas. La empleada tuvo que llamar a seguridad del centro comercial porque tenía miedo de ser demandada si intentaba intervenir. Al final, ambas mujeres se denunciaron mutuamente por agresión, pero fue Lillian quien terminó perdiendo. Ella fue la primera en golpear. Entre otras cosas que salieron a la luz con este incidente, supe que Lillian está divorciada desde hace unos meses, y que Dorothy ya no es tan cercana a su madre. Incluso Roger obtuvo la custodia mayoritaria de Evelyn tras lo ocurrido. Me parece curioso cómo personas como Lillian causan tanto drama, que incluso años después de haberme separado de su hija sigo enterándome de cosas sobre ella. Es como una bomba nuclear: cuando explota, todo el mundo se entera.